En México hay una ciudad cuyos habitantes afirman ser vecinos de una base extraterrestre que se encuentra en el fondo del mar. Y por más descabellada que parezca la anterior afirmación, resulta muy interesante darnos cuenta de que los locales de esta región, de hecho, tienen razones realmente muy interesantes para sospechar que cerca de ellos se encuentra un complejo submarino secreto perteneciente a inteligencias no humanas. Incluso, ante todo pronóstico, han existido investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México que han asegurado que Pemex, la compañía estatal encargada de administrar la exploración, producción, transporte, almacenamiento, refinación y venta del petróleo mexicano, fue concesionada en la primera década del 2000 para suministrar combustibles a un sitio desconocido ubicado en el fondo del mar, cerca del lugar señalado por algunos habitantes como una de las zonas más calientes en cuanto a avistamientos de ovnis se refiere. Realmente las evidencias son suficientes para asegurar que cerca de Tampico, Madero y la región norte del estado de Veracruz en México existe una base extraterrestre. Son los continuos avistamientos de ovnis en la zona, junto al hecho de que los huracanes literalmente se detienen y se desvían frente a sus costas, motivo suficiente para asegurar que aquí está pasando algo muy extraño. O quizá todo tiene una explicación lógica. Realmente Pemex, tal y como lo denunció una antropóloga de la UNAM, suministró combustible a un lugar remoto debajo del mar. La respuesta a estas y otras interrogantes las tendrá usted en este reportaje. Esto es Alien Truth. En el siglo XIX, hay varias referencias de huracanes que afectaron al puerto de Tampico. Incluso la llamada Victoria de Tampico en septiembre de 1829, uno de los factores que favorecieron a las fuerzas mexicanas contra las españolas fue precisamente un huracán. El mayor ejemplo de un fenómeno meteorológico en el sur de Tamaulipas es el ocurrido en septiembre de 1955, cuando se registraron 3 huracanes de forma consecutiva. Gladys tocó tierra un poco al norte de Tampico, mientras que el huracán Hilda lo impactó directamente, y Janet entró por Nautla, entre Veracruz y Tampico. La suma de estos fenómenos provocó el mayor desastre que se ha registrado en la historia del estado. Posteriormente, en 1966, llegó el huracán Inés, que toca tierra en Aldama y provoca importantes lluvias en el puerto Jaibo, así como un crecimiento del río Pánuco que derivó en una grave afectación. Este se recuerda como el último fenómeno grave que hubo en Tampico hasta la fecha. Desde entonces, aunque fuertes tormentas han afectado la zona, ningún otro huracán ha impactado de lleno como solía suceder naturalmente. Pero ¿cómo entonces surgió la idea entre los habitantes de que su ciudad está protegida por fuerzas extraterrestres? ¿Cómo es que hasta las autoridades erigieron un monumento al extraterrestre debido a esta fuerte creencia? La idea de que la región está protegida se fortaleció tras el huracán Gilberto, que en 1988 duró 3 días casi detenido frente a la playa Miramar, pero nunca entró y terminó desviándose hacia Nuevo León. El meteoro brincó de una forma tan desconcertante que fue a dar hasta el estado de Monterrey, donde chocó con la sierra y se degradó. Y es aquí donde la historia se pone interesante, ya que aunque por el año del acontecimiento no todos contaban con una cámara fotográfica con la cual captar una oportuna evidencia, los relatos de varios testigos que vivieron aquel fenómeno aseguran que en el horizonte, junto a la zona del huracán impresionantemente detenido, se pudieron observar objetos voladores y luces misteriosas que sobrevolaban el océano. De igual modo, los siguientes ciclones en dirección a Tampico se han desviado de forma aún inexplicable por los científicos. Los huracanes Vilma, Iván, Alex e incluso Katrina, que devastó Nueva Orleans, se dirigían en sus inicios hacia Tampico, pero misteriosamente se desviaron.
fortaleciendo aún más la creencia de que algo o alguien, por alguna razón, está recientemente protegiendo esa ciudad costera de México. A principios de los 2000, llegó a la prensa de Tampico una antropóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmando que ella tenía pruebas de que en la refinería Francisco y Madero estaban colaborando en la construcción de una base secreta de corte militar, posiblemente extraterrestre. Se pudieron observar en aquella época el transporte de tuberías de tamaños descomunales, estructuras muy grandes, de las cuales la antropóloga aseguraba tener fotografías donde se apreciaba que las estaban metiendo a la refinería para construir algún tipo de base submarina que posiblemente conectaba con otra, mar adentro, de origen no humano. Incluso los mismos trabajadores de Pemex y directivos se vieron involucrados en esa historia a tal grado que llevaron a unos cuantos reporteros junto a la antropóloga que estaba afirmando lo anterior para que observaran los planos de la reconfiguración de la refinería. Se dieron cuenta que los enormes tubos eran en realidad partes de las nuevas torres. Sin embargo, ella decía que el coque de petróleo, es decir, un sólido parecido al carbón derivado de las unidades de las refinerías, lo estaban utilizando precisamente para alimentar las bases de los extraterrestres abajo del mar. Al final todo quedó como una simple anécdota que trajo cierto desprestigio profesional a la antropóloga de la UNAM, por lo cual hemos decidido omitir su nombre, pero de la cual casi cualquier cronista de Tampico ha escuchado. Resulta muy curioso que una antropóloga haya inventado, entre comillas, dicha historia. Es decir, su profesión le exige rigurosidad de investigación y no afirmaciones sin pruebas, y ella nunca pudo demostrar ningún punto de su historia. ¿Acaso todo se trató de una simple mujer con paranoia? Podría ser que sí, pero quién sabe, también podría ser que no. Los habitantes de esta región tienen convicciones muy arraigadas al respecto. Muchos creen que efectivamente esta ciudad está protegida por extraterrestres. Han visto ovnis volando en el horizonte sobre el mar, en la forma de objetos desconocidos o luces extrañas. Pero también hay quien asegura que todos son patrañas, y que la razón de que en más de 50 años no haya impactado ningún huracán en esta zona debe ser natural o lógica. Y de hecho la teoría científica existe, y es que tal y como los expertos lo aseguran, los ciclones son la suma de corrientes cálidas que van buscando llegar a tierra. Si hablamos del Golfo de México, normalmente los huracanes van con trayectoria hacia esta región porque ahí existe la Laguna Madre y la Laguna de Tamiagua, dos espacios propicios para que impacten los ciclones. Pero la llegada del agua fresca del río Pánuco hacia el mar hace contacto con esas corrientes cálidas y las desvía, ocasionando que también lo hagan los huracanes. Y parece de hecho una explicación bastante razonable para este misterioso fenómeno. No obstante, ¿por qué no siempre ha ocurrido lo mismo? El río Pánuco existe desde hace cientos de miles de años. No tiene sentido que solo en los últimos 50 ahora sea capaz de desviar huracanes. Pero seguiremos investigando. No se puede descartar nada. Otras personas aseguran que tal vez los extraterrestres no están protegiendo precisamente a Tampico, sino a su propia base que tienen bajo el mar, en la zona aledaña a las costas. No es que tengan predilección por proteger a esta región de Tamaulipas, simplemente, dicen algunos, se están protegiendo a sí mismos. ¿Usted qué opina? ¿Estamos ante un misterio realmente ligado a los visitantes del espacio? Déjeme su opinión en los comentarios de este video. Para Alien Truth, Edward Betancourt.